Formalmente bienvenida, mi nombre es Romina Sorá y junto con Diana Altieri Hola a vamos a todos. estar, vamos a estar compartiendo este encuentro con ustedes, donde vamos a estar hablando de esto que se llamar People Analytics. Acá les dejamos un poco nuestra bio, que es cuál es el recorrido que fuimos haciendo nosotros a lo largo de estos años, que si quieren lo que tienen en común ambos recorridos es que las dos empezamos nuestra carrera del otro lado del mostrador, ¿no? En Lo grandes corporativo. organizaciones. Exacto. En grandes organizaciones y después, bueno, tuvimos el placer de juntarnos acá en Beril, que en Beril saben que somos una consultora de más de 10 años de experiencia, donde lo que hacemos es acompañar procesos de transformación en organizaciones con soluciones de, digamos, por resumir, de tres tipos: de HR y formación, comerciales y de change management. Y en Beril nos gusta decir que trabajamos con las personas para conseguir resultados de negocio. Y la verdad es que People Analytics es un ejemplo que va perfecto a esto, porque es trabajar desde las personas para conseguir resultados. Así que bueno, cuando armábamos esta charla con Dai, surgió esto de armar la bio, de cómo nos presentamos. Y yo recordaba mis inicios. Yo hoy me reconozco como una profesional de recursos humanos, pero yo arranqué mi carrera en el área de administración y finanzas. Y el cuento es que cuando yo paso, me invitan a sumarme al área puntualmente de capacitación, en ese momento me dicen, bueno, lo que pasa es que necesitamos a alguien que hable el lenguaje del negocio. Y yo honestamente en ese momento me quedé, porque digo, el lenguaje del negocio, todos hablamos español, ¿de qué estamos hablando? Y honestamente no tardé en darme cuenta que efectivamente en recursos humanos no se hablaba del lenguaje del negocio. Les estoy hablando hace 20 años, por favor no saquen cuentas. Les estoy hablando, de ahí se ríe. Eh, Les estoy hablando 20 años atrás. Desde ya que eso evolucionó muchísimo y nosotros hoy desde este rol de consultoría tenemos el placer de trabajar con equipos de recursos humanos súper sólidos, súper profesionales. Pero díganme si ustedes no siguen a veces escuchando estas frases en lo que es el mundo de los recursos humanos. No, y los números no son los míos. Yo, como sabes que con la información yo no me llevo. ¿Lo escuchan? Porque la verdad es que a veces seguimos escuchando estas cosas. ¿Y qué pasa? Todos, estoy casi segura que todos los que estamos acá, en la facu en algún momento de la vida, escuchamos y estudiamos el modelo, ¿se acuerdan? El de Ulrich, donde nos decía, aparte les hablo de un modelo de los años 90, donde nos decía, tenemos que ser socios estratégicos del negocio. Y la verdad es que desde ahí venimos corriendo atrás de querer ser socios estratégicos del negocio y honestamente eso ya ni siquiera nos alcanza. O sea, estamos corriendo una carrera que ya prescribió. Hoy tenemos que estar sentados en la mesa del negocio. Entonces, si ustedes como profesionales de recursos humanos buscan acceder a la mesa del negocio aportando datos de su gente que les permitan tomar decisiones, sistematizar la info que tienen, porque tienen un montón de info en HR, sistematizar esa info, invertir su tiempo en analizarla y no en gestionarla y ampliar la propuesta de valor de HR, están en el lugar correcto. La invitación es que hoy dejemos de ser solo personas que damos nuestra opinión para poder aportar y, como decía antes, no ser socios del negocio, sino sentarnos en el negocio. Y para eso es que vamos a contarles cómo podemos valernos de People Analytics para responder estas preguntas del negocio con datos de las personas y desde cada uno de su lugar poder hacer recomendaciones profesionales y asertivas. Esa es la invitación. Dai, ¿estamos con esta invitación? Perfecto. ¿Te gusta? Lo Sí. que nos gustaría es entender dónde estamos parados. Entonces los vamos a invitar a que, si pueden escanear ese código QR, les vamos a poner también en el chat un link, que nos digan qué tan cerca se sienten hoy de People Analytics, simplemente como un termómetro para saber dónde estamos y cómo estamos arrancando. Ahí no sé si ya lo ven en el chat, el,
Sí, ahí les pegué el link también para el que no pueda escanear el código. Excelente, excelente. Ahí tienen el código QR y vamos a ver qué nos dicen. ¿Cuán cerca se sienten hoy de People Analytics? A ver. Ya tenemos respuestas. Ahí se las voy a mostrar. A ver. Bien, algo conozco pero no sabría aplicarlo. Pica en punta. Tenemos algunos que no tienen idea y quieren saber qué es. Excelente. Tenemos poquitos pero que suman mucho. Conozco y aplico. Aplaudimos. Y tenemos una gran mayoría que algo conocen pero que no saben cómo aplicarlo. Bueno, les cuento que nuestra idea de hoy es que se vayan de acá con una idea bastante más concreta sobre cómo aplicarlo, de cómo podemos hacer para llevar esto que suena tan lindo y que se escucha tan bien a que sea una realidad. Pero antes, lo que vamos a hacer es contarles realmente qué es. Dai, ¿qué decimos que es desde Beril? ¿Cómo entendemos o cómo entendemos a People Analytics? ¿Nos puedes contar? Sí, obvio. Bueno, primero una alegría el resultado del Menti, porque la verdad es que es un poco el objetivo de este encuentro, un poco sentar las bases, explicar qué es y también estos primeros pasos de cómo empezar a implementarlo y van a ver que es algo que podemos empezar a implementar hoy mismo. Bueno, People Analytics, algo que está muy de moda y que con mucha fuerza queremos que no quede en una moda, sino que realmente se pueda aplicar y dé sus frutos y sus beneficios, que son un montón. People Analytics es una metodología basada en datos que permite tomar decisiones sobre las personas, pero para resolver problemas de negocio, y acá está la clave. ¿Cómo implementamos esta metodología? A través de una matriz inteligente que conecta, primero recolecta y conecta todos los datos que hoy ya tenemos disponibles en la organización, que no es menor, porque lo dije bien, todos los datos que tenemos disponibles en la organización, aplicándole modelos estadísticos y análisis de interpretación de datos, y algo muy importante también, agregándole la intuición y el conocimiento que ya tenemos de nuestros colaboradores. Un poco esta metodología, este mindset data driven, que no es ni más ni menos que tomar decisiones basándonos en datos, ya se aplica en muchas áreas y hasta en organizaciones enteras, ¿no? Sobre todo las más nuevas. Hoy lo vemos para tomar decisiones en un área comercial, área de ventas, en marketing, por ejemplo, en el sistema financiero, que tenemos acá algunos invitados de la industria, un área de riesgos sería imposible pensarla sin aplicar metodología de analytics. Lo mismo de pharma, que también tenemos gente de la industria. Hoy un ensayo clínico de vacunas, bueno, encima vacunas es un tema súper crítico de nuestros últimos años, también. O sea, hay muchas áreas del negocio que necesariamente ya trabajan aplicando este tipo de metodologías. Y acá, Romy, vos sos más experta. ¿Qué pasa en el área de recursos humanos con el aplicar People Analytics? Analytics en general, Analytics, ¿no? Pero bueno. en general. ¿Qué pasa en recursos humanos? A ver, la verdad es que en recursos humanos, aún hoy, si bien como les digo, hubo muchísima evolución y hemos mejorado muchísimo, seguimos viendo en nuestros clientes que muchas decisiones en recursos humanos se toman muy desde lo quali, muy desde lo cualitativo, incluso muchas veces también desde lo intuitivo. Déjenme decirles que en recursos humanos yo siento que todavía somos mucho más data que driven. ¿Y por qué digo esto? La verdad es que datos en recursos humanos nos sobran datos. Es más, cada vez vemos más, y con orgullo, y nos gusta, esos profesionales de recursos humanos que te arman un dashboard divinos, que tienen planillas con 25.500 datos y los presentan, y unas presentaciones espléndidas. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Los analizamos? ¿Tomamos decisiones en función de eso? ¿O
lo que nosotros estamos viendo es que en muchos casos se quedan con eso, se quedan con el tablero de control divino, con los indicadores y con el reporte que armaron, y nos está faltando ese segundo paso. Por eso es que digo que nos quedamos cortos, nos quedamos en el data y no nos vamos al driven, que tiene que ver con el actuar, con el hacer. Y la verdad es que en recursos humanos tenemos 1000 oportunidades, bueno, 1000 capaz que exagero, pero muchísimas oportunidades como para poder trabajar con People Analytics. Talento. Nosotros podríamos, interpretando y analizando los datos que tenemos, identificar cuáles son los candidatos idóneos para determinadas posiciones, que hacen fit cultural con el equipo, con la organización. Esa info la tenemos y la podemos usar. Temas de atracción. Podemos encontrar patrones de rotación y por ende entender quiénes son las personas que tienen más posibilidad de quedarse o irse. Ya les vamos a contar un proyecto que hicimos en relación a esto que fue espectacular. Temas de compensaciones y beneficios ni hablar. Podemos claramente con People Analytics segmentar el paquete retributivo y de beneficios, lo cual impacta directamente en lo que es engagement y ni hablar en presupuesto. Tema aprendizaje, también les vamos a contar un caso que hicimos con esto, donde podemos recomendar itinerarios formativos mucho más alineados a las necesidades de la gente y al negocio. Dejar de ser esas áreas de capacitación donde yo siempre digo, ponemos el menú y la gente se anota y consume lo que quiere de nuestro menú sin poner ninguna inteligencia atrás de eso. Y con People Analytics lo podemos hacer. Temas de diversidad, que hoy es un tema que es crítico en todas las organizaciones. Yo con People Analytics puedo identificar qué características del entorno tengo que modelar para hacer de mi espacio de trabajo un lugar más diverso e inclusivo. Y el último tema que estoy segura que en sus organizaciones al menos lo tienen en tema agenda, todo lo que es felicidad, well-being, wellness, como lo llamen, nosotros podemos claramente identificar patrones que movilizan a los perfiles que tenemos en nuestra organización y según su ciclo de vida para tomar decisiones que hagan de la organización un mejor lugar para trabajar. Así que, como estos que les digo, tenemos 1000 oportunidades para trabajar desde recursos humanos, pero bueno, ahora la pregunta del millón es, vimos que teníamos gente que están ahí, que conocen, pero que todavía no aplicaron, entonces Dair, acá la pregunta es, ¿cómo sugerís arrancar? Espectacular la pregunta, Romy. Yo lo simplifico, no lo minimizo, pero sí lo simplifico en mirar 4 grandes dimensiones. En primer lugar, identificar cuál es el pain del negocio, qué le duele al negocio o cuáles son los desafíos que tiene el negocio. ¿Y cómo identificamos esto? Preguntando, sentándonos en la mesa con los responsables del negocio, con los expertos de recursos humanos, que tienen el conocimiento también, y con los colaboradores, nos referimos a tener en cuenta la voz de los colaboradores. Y es clave preguntar. Te diría que es no solamente el puntapié para poder implementar esta metodología, sino que una vez escuché una frase que me pareció muy poderosa, que es, los datos son tan buenos como las preguntas que hacemos, con lo cual, sin dudas, es lo más importante. Otra de las dimensiones es entender cuáles son los datos con los que cuento, dónde están esos datos y cómo es la calidad de esos datos. Son datos que son actuales, son confiables. Bueno, ahí todo lo que tenga que ver con calidad del dato. En un primer momento no voy a tener todo perfecto o quizás no voy a saber si puedo confiar en los datos que tengo, pero es parte de la metodología y empezar a rodarlo. Acá la recolección y la validación de los datos con los que cuento también es clave. ¿Es necesario tener todo sistematizado, tener un modelo de gobierno de datos? Para empezar, la respuesta es no. Otra de las dimensiones que también tengo que tener en cuenta es quiénes van a estar aplicando todo esto. ¿Va a ser una persona? ¿Va a ser un área? ¿Va a ser un equipo? ¿Va a ser un equipo multidisciplinario? Y
tengo que identificar cuáles son las habilidades que necesito de esta persona o de estas personas para poder trabajar en esos skills. Es muy difícil encontrar en una sola persona todas las habilidades que necesitamos para poder aplicar esto. Necesariamente necesitamos el conocimiento técnico de recursos humanos, pero también el manejo de datos. No es necesario tener todo en una misma persona, eso es una muy buena noticia, porque la verdad es que requiere de habilidades diferentes y muchas veces estas habilidades, estas personas con habilidades más de data analytics, data science, ya están en la organización, con lo cual también se puede atravesar con equipos multidisciplinarios. ¿Qué necesitamos de este equipo o de estas personas? El análisis de esos datos. Y por último, otra de las dimensiones a tener en cuenta son las herramientas, ¿no? ¿Cuáles tengo disponibles en la organización y si las domino o no? Y acá siempre la recomendación es empecemos por las herramientas que ya existen en la organización y que tenemos el dominio. Si el know-how ya está disponible en la organización, es mucho más fácil. ¿Para qué queremos estas herramientas? Para disponibilizar la información y para democratizarla, porque la información tiene que ser de todos, no solamente del top management. Claro. Y con lo cual, perdón, disponibilizamos para comunicar también esta información. Sí, Romy. Totalmente, totalmente. O sea que lo que vos acá querés decir es que nosotros, estos pasos nos sirven para responder a esas preguntas que nos hicimos al principio, ¿correcto? Sí, totalmente. ¿Y qué tipo de preguntas nos podemos hacer al principio? Bien. Acá, estas son las dimensiones que tenemos que tener siempre presentes, ¿no? Identificar dónde nos duele, con qué datos contamos, quién lo va a trabajar y las herramientas. Y a medida que vamos evolucionando, tenemos 3 niveles distintos para evolucionar. Técnicamente, el primer nivel, y son secuenciales, digamos, necesariamente vamos a atravesar por nivel 1, luego nivel 2 y nivel 3. El primer nivel, que es el descriptivo, que es un nivel mucho más diagnóstico, responde preguntas del tipo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué sucedió? Y esto es clave para tomar decisiones basándonos en estas respuestas. Cuando vamos evolucionando, que obviamente necesitamos más datos, necesitamos equipos con mayores skills y también necesitamos mayores herramientas, entramos en un nivel predictivo. ¿Y qué tipo de preguntas podemos responder en un nivel predictivo? ¿Qué es probable que pase? O sea, en base a lo que pasó, lo que está pasando y los motivos por lo que sucedió, bueno, puedo modelar para aplicar probabilidades a situaciones futuras. Y el último nivel, que también en muchas áreas ya está súper desarrollado, que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning, todo ese mundo, que es el nivel prescriptivo, que es no solamente entiendo lo que pasó, lo que está pasando, los motivos, y puedo predecir qué es lo que va a pasar, sino también puedo modelizar qué acciones puedo tomar en diferentes escenarios. Totalmente. Déjame contar un ejemplo, Dai, que es un proyecto que tuvimos hace poco, solo para ejemplificar, y este es un ejemplo del nivel 1, del nivel más sencillo y para que vean lo poderoso que puede ser. Estamos en un marco de otro proyecto, nada que ver con esto, y en la mesa de proyecto nos comentan que están gastando demasiada plata en beneficios y que encima la gente no los valora. Y díganme si la gente de los de recursos humanos no nos enojamos cuando sentimos que la gente no valora lo que le damos. Y por supuesto estaban enojados. Entonces ahí empezamos a preguntar y decir, bueno, a ver, ¿qué beneficios no valoran? ¿Hay alguno que sí valoren? ¿Quiénes? ¿Quiénes valoran qué? Y la verdad no lo sabían. Entonces lo que les propusimos y lo que hicimos fue aplicar People Analytics y van a ver que es de forma súper sencilla pero súper potente. ¿Qué hicimos? Les dijimos, bueno, ustedes recopilen toda la información que tengan de uso, quién usa qué, cómo, cuándo, dónde y de plata. ¿Cuánto gastan en cada cosa que hacen?
Y nosotros hicimos una encuesta de valoración, segmentando a la audiencia, a la población y diciendo, bueno, estos son los beneficios y que nos digan qué valoraban y qué no. Y obtuvimos este gráfico que ven acá. Con esto, mirando esto, ¿qué info ven? ¿Me cuentan por el chat si hay algo que les llame la atención? ¿A qué conclusión podrían llegar? ¿Qué podrían recomendar viendo esto? Hago una sola aclaración. Obviamente el eje de abajo es la tasa de uso, el eje vertical tiene que ver con la validación y el tamaño de los círculos celestes que ven en pantalla son cuánta plata sale. Por ejemplo, torneos internos sale un montón de plata y ciclo de ventas o el Día de la Madre o la caja navideña sale mucho menos. Con esto que ven acá, a ver, los leemos. Valoran más lo que va a la familia que a ellos. Bien. Nos damos cuenta, una primera lectura es que valoran mucho más lo que va, el kit escolar, el Family Day, el Día del Padre. Discontinuemos los torneos. Sí. Aparte, Sandra, déjame decirte que fue, sí, tal cual, Raúl, fue lo primero que vieron. El torneo es carísimo, no lo valoran y no lo usan. ¿Qué es más valorado y usado? ¿Qué es lo que cuesta menos? Exactamente. O sea, fíjense que con un análisis, Dai, yo no me acuerdo cuánto tardamos en hacer esto, pero creo que fueron 2 semanas, entre que ellos recopilaron la información, hicimos la encuesta, analizamos los datos, lo que más valoran cuesta menos. La verdad que fue algo súper poderoso y se los queremos compartir porque entendemos que en agenda de HR siempre están los temas de beneficios, obviamente impactan el negocio, pero si quieren vamos a contarles otro ejemplo más que tiene que ver con un problema bien de negocios. Ahí Juan está trayendo el tema de segmentar por edades totalmente, Juan, y ese trabajo también se hizo y ahí es donde viene el tema de los beneficios personalizados, 100%. Este otro caso que les quiero contar, imagínense ustedes, a ver, tenemos empresas de tecnología en la audiencia y tenemos empresas que tienen departamentos de IT y el tema de la fuga de talentos en IT, corríjanme si me equivoco, es un tema que afecta absolutamente a todos y los que tienen áreas de tecnología ni hablar. Auge total. Auge. Tema candente. Imagínense ustedes sentándose en la mesa de directorio diciendo que tienen una herramienta, una metodología que les permite identificar con un grado de certeza del 80% quiénes son las personas que forman parte de su pool de talentos, high potential, talentos críticos o como los llamen, quiénes son los que tienen más posibilidades de irse, de forma tal que les permita hacer acciones direccionadas para esas personas que están con altas posibilidades de irse, por supuesto con el fin de fidelizarlos y que se queden. ¿Creen que les comprarían el proyecto, que a la mesa de directorio al menos les interesaría escucharlos? Yo creo que sí y me atrevo a decir que sí, y esto fue un proyecto muy complejo porque realmente no es fácil, ahí veo totalmente, por supuesto. 100%. 100%. Es súper complejo, siempre súper complejo, pero realmente acá se hizo un laburo muy exhaustivo y muy, déjame decir, Dai, que lo voy a decir yo, no vos, pero súper preciso y contundente, donde realmente se logró darles este grado de certeza y que ellos puedan direccionar sus acciones para ser mucho más efectivos. Dai, ¿querés contar un poco el trasfondo de esto? Dale, sí. La verdad es que es un capítulo aparte contar cómo funciona la implementación de un modelo predictivo, pero un poco la idea es contarles este ejemplo que hicimos con una organización muy grande, donde había 500 personas aproximadamente en el área de tecnología, con lo cual hacer acciones para tratar de retener a todas es algo difícil también. Entonces, con el modelo lo que hicimos fue ordenar esa población de IT de mayor a menor probabilidad de irse de la compañía. Obviamente primero se identificaron para modelar cuáles eran esas variables que describían la fuga de talentos.
acá el gráfico que estamos viendo en pantalla, bueno, es súper técnico, es un gráfico que se llama la curva de Rock, que sirve para explicar cuándo un modelo es mejor que no aplicar nada. Entonces, cuando yo no aplico nada, tengo la probabilidad de que una persona se vaya o no se vaya del 50%, digamos. Es un modelo dicotómico, la persona se va o se queda, no hay otra opción. Cuando yo aplico el modelo, esa probabilidad de hacer una acción con las personas que se pueden llegar a ir y no quiero, sube a un 80%. Entonces, con este gráfico, acá utilizamos la herramienta R, que si quieren después revisamos ahí un listado de herramientas que se usan para aplicar People Analytics, pero R es una herramienta que sirve, digamos, tiene su propio lenguaje de programación y sirve para programar este tipo de modelos, y con esta curva vemos la calidad, ¿no? Si es un modelo que es explicativo o no. Entonces, pudiendo ordenar a esa población de mayor a menor probabilidad de irse, lo que hicimos fue sugerir acciones puntuales con ese primer segmento, ¿no? Con mayor probabilidad. Totalmente. Obviamente que estos son modelos que requieren de información de colaboradores de 12 a 18 meses, digamos. Por eso es un nivel 2. Cuando empezamos a aplicarlo, tenemos que ir a un nivel 1 donde podemos responder preguntas más sencillas, no por eso el proceso es sencillo, ¿no? Pero este ya está en un estadio 2 y nos parecía que estaba bueno contarlo. Sí, totalmente, porque aparte es un tema que nos preocupa a todos y que me gusta también que nos quedemos con este ejemplo, que a veces sentimos que hay variables en las que no podemos influir o que hay temáticas que son ajenas a nuestro control, y la verdad es que hay cosas que definitivamente yo nunca voy a poder hacer que la gente no se me vaya de mi organización, pero sí voy a poder hacer acciones direccionadas, pensadas y diseñadas asertivamente para fidelizarlos. Y créanme que la chance de que se queden van a ser mucho más, ¿no? Entonces, es como, acá tenemos una frase, no sé si se usa en los otros países o si se entiende, que dice que no hay que gastar pólvora en chimangos, que es que no hay que gastar esfuerzos donde no lo vale. Y esto nos permite, People Analytics nos permite ser mucho más asertivo con las recomendaciones y con las acciones. Sí. Y acá, Romy, te agrego también, toda esta técnica que estamos aplicando nos termina actuando como de mapas de calor. Es decir, yo no puedo hacer acciones con todos los empleados de la organización, es imposible. Entonces, me puedo ir concentrando, puedo ir segmentando en grupos críticos, al menos para monitorear y hacer algunas acciones que me van a llevar menos tiempo y lo voy a poder hacer a un menor costo, porque no es lo mismo todo para todos. Totalmente. Y acá siguiendo con esto de que uno puede ir de más a menos o de menos a más, algo para lo que usamos muchísimo People Analytics tiene que ver con la creación de dashboards. A veces, ¿por dónde arrancamos? Arrancamos por, vieron que les decía antes, que tenemos mucha data. En HR tenemos muchísima data, las áreas de People están rebalsadas de data. Entonces, una primera cosa como para empezar desde una mirada muy tímida es ayudarlos a ordenar esa info, ayudarlos a decir, bueno, hagamos un dashboard, porque ¿qué pasa? Tenemos tanta data que no sabemos qué mirar. Entonces, un buen dashboard nos permite analizar la info como la queremos ver. Estos son simplemente ejemplos para que vean el tipo de cosas que se puede armar. Y volviendo a las herramientas, no son cosas complejas. De hecho, de ahí corregime, muchos de estos están armados sobre base Excel porque es lo que maneja la organización. Sí, correcto. Sí, un Power BI que hoy con paquete Microsoft ya tenemos disponibles en la organización. Acá también tenemos algunos ejemplos en las herramientas de Google, que se llama Data Studio también. Totalmente. Así que esto, y no todas las herramientas requieren programación en código, que eso también nos requiere diferentes skills dentro del equipo. Hay muchas herramientas que ya son mucho más amigables y fáciles de aprender. Exactamente. Otro tema donde
aplicamos muchísimo a People Analytics en nuestros clientes tiene que ver con las encuestas de clima. Yo estoy segura que los que están acá, casi todos deben tener encuestas de clima en sus organizaciones. Ahora la pregunta es, ¿qué hacen con toda esa info que recogen en las encuestas de clima? Escuché más de una vez gente de recursos humanos que me dice, no, sabes que este año no vamos a volver a hacer la encuesta porque todavía no implementamos las acciones de la encuesta anterior, entonces no quiero volver a preguntarle a la gente antes de que vean mejoras. No, si lo que digo está muy alejado de la realidad, me dicen, pero la verdad es que la encuesta de clima es algo que tenemos institucionalizado, que lo hacemos, que ahí Lucrecia me dice es así, sí, y esto nos permite poder tener la información y hacer que la información nos lleve a la acción. Esa es la clave de ponerle la mirada a People Analytics de nuevo, a lo que ya tenemos. No necesitamos mucho más. El tema de geolocalización es otro tema, otro temón de agenda en HR tiene que ver con esto de cómo volvemos o cómo articulamos o configuramos el trabajo híbrido, ¿no? Nosotros venimos de un ¿Cómo esquema... articulamos acá? Sí, no solo el trabajo híbrido, ¿no? Presencial, remoto, sino también, no sé, cuando estamos pensando en hacer una mudanza, poder entender de antemano en quiénes tendrá un impacto positivo, en quiénes no, en los equipos comerciales que hacen ruteos, que tienen, no sé, visita a puntos de venta o sucursales de entidades bancarias. Y lo mismo, son mapas de calor que me permiten anticiparme a focos donde necesariamente voy a tener que actuar y voy a tener que tomar decisiones. Totalmente. Para esto también va People Analytics. Redes sociales. Hoy las redes sociales son parte de nuestra cotidianeidad y People Analytics nos permite entender, tanto para redes internas como externas, las dos, entender qué está pasando por ahí, cómo son las interacciones, qué se dice, qué se hace. Nos dan muchísima información y hoy no vemos que se esté aprovechando en las organizaciones. Y esta es información que a recursos humanos nos sirve muchísimo, muchísimo. Estos como algunos ejemplos y queríamos contarles también, por último, un ejemplo relacionado con aprendizaje, donde es un proceso que está en absolutamente todas las organizaciones. Está demostrado que es donde más plata gastamos en recursos humanos en la mayoría de las empresas grandes. En este caso teníamos una población de más o menos unos 500 líderes donde querían trabajar, o sea, el pedido inicial fue que querían hacer un programa de liderazgo para los líderes. Y ahí dijimos, bueno, pará, ¿cómo hacemos un programa de liderazgo para 500 líderes? Yo te hago un relevamiento, y aparte esto pasa siempre, te hago el relevamiento en marzo, yo te doy el curso en noviembre, ¿sirve? Ya estamos totalmente desfasados y todos los líderes necesitan lo mismo, todos los líderes tienen el mismo background, el mismo perfil, el mismo tipo de equipo, las mismas habilidades. Claramente no, y acá People Analytics es algo que fue espectacular. ¿Querés contar un poco de ahí cómo fue la cocina de este proyecto? Sí, no solo para levantar los principales insights de en qué tenemos que trabajar y cuál es el gap y lo que tenemos que desarrollar a nivel habilidades o a nivel conocimiento técnico también, sino poder, de nuevo, segmentar a la población y hasta poder asignar actividades sincrónicas, asincrónicas, presenciales, remotas, digamos, no importa la manera en la que se dé el itinerario de aprendizaje, pero si yo le doy a cada uno o le asigno a cada uno lo que necesita, voy a tener resultados y voy a tener cambios en el comportamiento mucho más rápido y a un menor costo que si hago todo un programa punta a punta y le pido a mis 500 o 600 líderes que participen. Y aparte, una de las cosas que mencionaste, Romy, que es clave, es si yo tengo que hacer un programa para tantas personas, probablemente si alguien necesita algo ahora y se lo empiezo a dar en diciembre, no sea lo que siga necesitando, ¿no? Como estoy tarde. Entonces, con esto también soy mucho más asertivo a nivel costos y a nivel tiempo. Totalmente, totalmente.
Así que un poco hasta acá es donde nosotros les queríamos contar esto de qué es, cuál es la mirada que desde Beril tenemos para con People Analytics y por qué estamos convencidos de que desde HR tenemos que incorporar una mirada más driven, más data, y incluyendo el driven también. Y como conclusión decirles esto también, que el buen análisis y manejo de datos nos permite ser más transparentes y objetivos, porque nosotros vamos a dejar de hablar en el aire, vamos a dejar de decir, ay, los de HR, porque a ustedes lo único que les importa es la gente. Y sí, nos importa la gente, pero también nos importan los números y también nos importa el negocio. Podemos mejorar nuestra toma de decisiones teniendo una mirada integral. Nunca una sola variable incide en algo, siempre hay más de una. ¿Vamos a poder controlar todas las variables? Jamás. Pero sí incorporar varias ante una toma de una decisión es lo que nos hace ser mucho más sólidos, mucho más contundentes. Y desde Sí, totalmente. y desde ya volviendo a esto de las conversaciones, no queremos ser socios del negocio, queremos ser parte del negocio y para eso tenemos que entablar las conversaciones necesarias para que esto suceda y para que el negocio realmente quiera tenernos a su lado en la mesa. Así que tengo una ultimísima. Acá, Romy, Sí, Jacques Sixen decía, sí. no hay que empezar con un megaproyecto. Los megaproyectos llevan mucho tiempo. Y lo que necesitamos es, como también hay que trabajar mucho en mindset a nivel organizacional, es empezar a mostrar. Entonces el megaproyecto me queda muy largo, el empezar a mostrar resultados. Sí. Entonces, arrancar con un proyecto, con un piloto, con una pregunta, por más chica, por más grande que sea, pero con un piloto, después lograr un área y después sí logramos e impactamos en cultura. Entonces, ¿podemos arrancar ya? Sí, es la respuesta. Me encantó esto, Dai, me encantó esto, tomando lo que dice Dai de cómo arrancar. Entonces acá viene mi última pregunta para ustedes y después de esto sí nos vamos a dedicar a contarle a responder las preguntas que ustedes tengan. Mi pregunta hacia ustedes es esta, y me gustaría que me la contesten por el chat. ¿Cuál va a ser tu próximo paso? Y acordándose esto que acaba de decir Dai, chiquito, algo controlable, algo que puedan hacer, pero algo real. ¿Cuál se imaginan que va a ser su próximo paso en relación a People Analytics? Recabar datos, Lucrecia, me encantó. Y Recabar y te acá, sumo analizarlos. Queda ahí, perdón que te corté. no, que por ahí algo que no mencioné en herramientas. Hoy uno ve herramientas, no sé, Qualtrics, tenemos herramientas súper poderosas de recolección, de análisis. Les cuento algo que no sé si saben, pero con un Excel también podemos hacer regresiones y correlaciones, con lo cual hasta podemos llegar con un Excel a un nivel 2. Entonces, la tecnología y las herramientas es el futuro, sí, no hay dudas de eso, que es hacia donde vamos, pero no es una barrera para hoy, no es una barrera para empezar. Así que Totalmente. Excel, Google Sheets, lo que tengan es suficiente para arrancar. Sebastián dice que va a empezar con los beneficios. Sebastián, créeme que empezar con los beneficios es fácil y no por eso pierde impacto, porque es algo que desde recursos humanos es una bandera muy importante, hasta incluso como marca empleadora, y desde la gente también. Entonces, si arrancás por ahí, es un muy buen lugar para arrancar. Arrancar por las preguntas correctas, eso está muy bueno. ¿Cuáles son las preguntas? Identificar necesidades de los colaboradores. Berenice, seguramente identificar necesidades de los colaboradores te va a llevar a hacerte las preguntas correctas. Es un círculo virtuoso si uno va pensándolo así. Y acá las Recabar. preguntas correctas atados a lo que mencionábamos, ¿no? Que era como la primera dimensión, que es identificar qué le duele al negocio. Entonces, cuando yo pienso en cuál es el dolor del negocio, no sé, por lo general las primeras preguntas siempre están relacionadas, bueno, o con la rotación o con el ausentismo. Entonces, las preguntas que me haga tienen que tener no solamente impacto en el negocio, tienen que ser problemas de negocio.
Totalmente. Acá tomo algo que trae Paulino que tiene que ver con la comunicación. Mayor comunicación es clave y esto aplica para todo lo que hagamos en recursos humanos. Si nosotros no mostramos lo que hacemos, no lo van a ver. Lo bueno de trabajar con People Analytics y con un mindset data driven en general es que es parte del negocio. Entonces ya ni siquiera lo tenés que andar comunicando porque lo ven, porque es parte de lo que sucede en la mesa del negocio. Identificar información que nos dice Carlos, identificar qué requiere la empresa o qué le resulta de valor y está perfecto y ahí hacer visible la gestión. Créanme que con esta mirada realmente recursos humanos se hace más visible. El análisis, Marina, de la entrevista de salida es espectacular. De ahí se pueden sacar muchísimos insights para entender qué cosas puedo ir haciendo. Porque yo no voy a evitar, honestamente, que la gente se vaya. No, tampoco es lo que busco, pero sí lo que yo quiero es que mientras estén en mi empresa me den la extra milla que yo necesito y que lo disfruten y que sean productivos y que aporten a los resultados. Y si aquellas personas que están contentas y que son productivas se quedan, mejor, ¿sí? Pero eso es algo que no lo voy a poder Sí, controlar. pero también identificar por qué se van los que se van, ¿no? Y después será decisión organizacional de si queremos cambiar algo para que deje de suceder o si podemos también, ¿no? Siempre también está esa parte. Totalmente. Dai, ¿querés vamos con algunas preguntas? Dale. A ver, acá tenemos las preguntas. Bueno, Matías nos traía algo cuando vimos, me imagino que esto venía cuando hicimos el ejercicio de beneficios, cuando contamos ese ejemplo, que capaz también hay un tema de información, totalmente. O sea, si yo tengo beneficios, si no los comunico, olvídate que la gente los use. Definitivamente, Matías, estamos totalmente en línea. Candelaria nos hace una pregunta Pero interesante. acá, Romy, me gustaría agregar también que no, quizás es una de las preguntas que viene después, no llegué a leerlas. Hay un poco de resistencia también con aplicar esto, ¿no? De, bueno, la tecnología, el análisis de datos va a reemplazar a las personas de recursos humanos. Definitivamente no. Necesitamos esta información para tomar mejores decisiones las personas, aún en el mundo prescriptivo. No vamos hacia que todas las preguntas se resuelvan con robots, pero sí, por eso el tema de la intuición, el tema del conocimiento de la organización, hacia dónde va. Hay muchas cosas que son muy importantes y definitivamente es sentarse en una mesa y tomar esas decisiones. Totalmente. Lo cual necesitamos, hay que validar también si es un problema de información. Pero esa pregunta inicial probablemente nos dispare otras preguntas que nos tenemos que hacer en el proceso. Totalmente. Dai, la pregunta que nos hace Candelaria que dice si se necesita una cantidad mínima de colaboradores para poder usar este modelo. La respuesta es no, sobre todo para el nivel 1. Después, siempre para hacer un modelo predictivo o ir hacia un mundo prescriptivo, cuanto más cantidad de datos tengamos, mejor, porque los modelos terminan siendo más explicativos. Igual se puede hacer, porque hay algunos modelos que no solamente se basan en el dato histórico, sino hasta yo puedo comparar distintas organizaciones de misma industria o organizaciones similares de diferentes industrias, con lo cual hay método para poder predecir y no solamente valerme de los datos que tengo históricos de mi organización. Totalmente, totalmente. Tenemos otra interesante, Dai, que nos pregunta Paula, ¿cuáles son las típicas preguntas de negocio que podemos contestar con Analytics en las que hoy no podemos ser tan asertivos? Bien, ahí, bueno, un poco los ejemplos que dimos y de ejemplos que no dimos, el tema de ausentismo, no sé, sobre todo en call center es un tema crítico de negocio.
porque no sé, el tema de ausentismo tiene que ver con no cubro a por ahí dar el modelo de excelencia al cliente que estoy queriendo implementar. Entonces, como termina afectando en la satisfacción del cliente, en si lo atienden, no lo atienden, si hay mucha demora, es un problema de negocio. Totalmente, totalmente. Y si quieren, la última pregunta y ya los vamos liberando, es cómo podemos formar al equipo de HR para que pueda empezar a tener esta mirada. Bien, para realmente esto debiera ser, y para mí va a ser, esa es mi opinión, una skill más para todos los perfiles de recursos humanos. No es necesario formarse en, no sé, programar en distintos lenguajes. Lo que sí hay que entender es cómo funcionan, sobre todo para liderar procesos, no para ser la mano de obra que esté escribiendo un modelo. O sea, hay que saber entender cómo articular la pregunta de negocio con el mecanismo que puedo llevar adelante y el tipo de decisiones que tengo que tomar. Entonces, si me preguntás, el perfil más puro de recursos humanos debiera poder liderar esta práctica, pero no ser el data analytics o el data science que esté en el análisis, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, creo que respondimos todas las preguntas. La verdad es que para nosotras es un placer, corregime Dai, hablo por las dos, haber compartido este espacio con ustedes, este espacio de conversación. Desde Beril nos encanta poder contar un poco qué hacemos, compartir, abrir espacio también para escucharlos y desde ya quedamos a disposición para lo que ustedes necesiten y acá estamos. Gracias, Dai. Gracias, Romy. Un placer. Me apasiona hablar de Me esto. nota. Me gusta mucho y creo mucho en los beneficios que tiene aplicar esta metodología y creo que nada, va a ser una revolución definitivamente. Así Totalmente, que nada, los coincido. invito a empezar a probar y empezar por hacerse esas preguntas poderosas y a empezar a trabajar en el mindset que necesitamos que, que de por sí es multiplicador. O sea, cuando yo empiezo a mostrar resultados aplicándolo, tienta y es un camino a transitar. Muchas Gracias, gracias, Romy. Dai. Gracias Gracias a a todos. todos. Un placer. Adiós, adiós.